contracciones del rumen. ¿Ya? Acuérdense, no sé si lo vieron en fisiología, pero el rumen se contrae tanto para caudal como para craneal, para segmentar el pasto, hacer avanzar el pasto que viene desde la parte anterior a la parte caudal a los sacos ciegos, y el pasto que ya está semidigerido se contrae y pasa a los estómagos o preestómagos anteriores, que después se van a ir unos para el retículo, otros para omaso, y así avanzando a lo largo de la digestión. Entonces son movimientos como de segmentación y de mezcla. ¿Ya? Entonces ahí ustedes evalúan, generalmente vienen de 2 a 3 contracciones intensas cada 2 minutos, más o menos es como la normalidad. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo más o menos? 2 minutos deberías tú por lo menos sentir una contracción o 2 contracciones. A diferencia de los equinos que uno evalúa por el otro lado, la descarga fecal, ¿ya? Cuando se abrían las válvulas iliofecales, pasaba contenido al ciego, ¿ya? Esa era otra medición, pero en equinos, ¿ya? Entonces, eso es una de las importancias de esto. Después, cuando vean enfermedades asociadas a los bovinos, van a ver que esto se puede desaparecer por distintas causas. Cuando el rumen está timpanizado, ¿ya? Porque no es capaz de eliminar el gas independiente de la causa que lo genere, esto generalmente se pone mucho más amplio, se pierde esta fosa, no se nota nada y la vaca se ve bastante Se ancha. empasta. ¿Ya? Y ahí después el doc les puede comentar algo al respecto. Hay otras veces en que hay una patología que se llama el desplazamiento del abomazo. El abomazo rota después del parto y se mete entre la pared y el rumen. Entonces esto se desplaza y también la fosa se pierde y podría ser un indicativo de que el animal está sufriendo esa condición. Hay otras patologías más que pueden involucrar eso, así que son aptas a consideración. Pero yo se las menciono para que tengan una noción. Entonces, vamos a volver un poco adelante para llegar a la parte ruminal. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo el animal capta el alimento? El bovino en sí. Porque el caballo es súper delicado, con los labios pesca el pastito. Con la lengua. ¿Ya? La vaca, claro, es mucho más, es como invasiva, claro, más bruta. Ella saca su lengua, la enrolla, arrastra y arrastra lo que lleve. ¿Ya? Entonces, generalmente en condiciones de campo, de pastoreo, la vaca puede estar expuesta, por ejemplo, a palos, piedras, clavos, alambres, vidrio, elementos cortantes. ¿Ya? Y hay una condición que se da netamente por la disposición anatómica, que la vaca ingiera cuerpos extraños y por gravedad estos pasan por el esófago y van a caer al primer estómago que está detrás del corazón. Si el corazón está acá, aparece acá el retículo. ¿Se acuerdan que era el primer estómago como una bolsita? El esófago desemboca en él. Ya. Si cae un palo, una piedra, un elemento punzante, dentro del ciclo del rumen, ese retículo se contrae hasta un tercio de su tamaño. Entonces, si hay un palo o un fierro, perfora la mucosa, que era como un panal de abeja, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Generalmente, si eso ocurre hacia la parte abdominal, hablamos de una reticulitis o una reticuloperitonitis, porque todo el contenido se va a verter a la cavidad abdominal y peritoneal. ¿Ya? Y eso genera dolor, y estos animales generalmente son sacrificados porque el tratamiento no tiene buena respuesta. Y por el contrario, por una cercanía anatómica, está el corazón acá, está el diafragma y el retículo. Eso podría perfectamente perforar el diafragma e inocular bacterias directamente al saco pericárdico. Y a eso se le llama una pericarditis traumática o una retículo pericarditis traumática, y con todo un compromiso sistémico que el animal generalmente o se va a matadero para tratar de rescatar algo, pero el tratamiento es súper complejo, ¿ya? Y eso es netamente por una condición anatómica. Lo que se hacía antiguamente era hacer que el animal se tragara un imán, una bola de imán, que era como los Kinder Sorpresa, ¿se acuerdan? Esos huevitos. Y eso por gravedad va a caer siempre en el retículo. Cualquier elemento metálico va a quedar adherido a él, y por lo tanto cuando venga esta contracción va a ser mucho menos probable que perfore, ¿ya? El imán después se recuperaba una vez que la vaca era faenada en el matadero, ¿ya? Pero era un método de control. Ahora, en las grandes lecherías, como utilizan estos carros forrajeros que ustedes conocen, el camión pasa por un pasillo botando alimento para los lados, y en los costados del camión, o por donde se descarga el alimento, van unas planchas de imán. Entonces cualquier elemento que pueda haber pasado al carro forrajero va a quedar adherido. Es mucho más práctico. Ustedes se dan cuenta que cuando desarman el fardo, si no tienen ojo, podría ir un trozo de alambre oxidado y se lo damos a la vaca, ¿ya? Entonces es una de las cosas que hay que cuidar. Ahora, aprovechando que estábamos aquí, teníamos
corazón, el límite diafragmático, el retículo. Por lo tanto, nosotros aquí podríamos levemente delimitar el saco dorsal, saco ventral, que es bastante amplio, y en esta zona, que de hecho a la palpación ustedes los pueden sentir, vienen los sacos ciegos. Ya cuando ustedes palpen en algún momento, van a sentir el saco dorsal, que es como una pelota de básquetbol. Tiene esa como forma y tiene como ese también sonido al golpearlo levemente. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el espacio que utiliza el rumen como tal es bastante amplio. Y es parte, una cosa que es fundamental, si a un veterinario le preguntan por qué lado ustedes inspeccionan o evalúan el rumen, siempre por este lado, ¿ya? Si lo evalúan por el otro lado, se perdieron, escogieron mal la carrera, ¿ya? A diferencia del equino, que si les piden evalúe el ciego, siempre es por el lado derecho. Esas cosas son de memoria, no se puede nunca fallar en eso, ¿ya? Entonces, más o menos esos son los límites. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan más o menos dónde evaluar. ¿Se acuerdan con el doctor Pulgar cuando hablaban de las fístulas ruminales? ¿Han tenido nutrición con él? Ahora estamos en eso Ya, cuando hacen evaluaciones de alimentos, hacían una fístula, que es como una comunicación entre el rumen y el exterior. Entonces metían una bolsita con un pellet y evaluaban directamente cómo era la digestibilidad. ¿Ya? Es una fístula y se utilizaba principalmente en el saco dorsal del rumen. Pero tenía una tapa, ustedes abrían, echaban alimentos y veían cómo se digería. En las cabras también se sabe. ¿Ya? También se utiliza en esa zona. Ustedes ya tienen que saber más o menos la disposición de los ¿cómo se llama? De las capas ¿cómo se llama? Del contenido ruminal. Ahora, si nosotros nos vamos más al centro del animal y lo vemos por dorsal, el omazo está a esta altura, pero abajo, por ventral, ¿ya? En esta zona de acá, pero hacia el centro del animal, ustedes encontrarían el gran omazo, que es la comunicación directa con el retículo, ¿ya? Mejor dicho, lo más, es como redondito este, el librillo. Se puso de agua. El librillo, que era como un verdadero libro de puras capas, eso está al centro del animal, al lado del retículo. Se utiliza el lado izquierdo del animal. Entonces, toda la zona intestinal o principalmente los intestinos van a estar por esta zona. Por eso mismo también, la mayoría de las veces, la vaca va a gestar principalmente del cuerno uterino del lado izquierdo. Obvio. ¿Ya? Por una disposición anatómica. Había una condición que ocurre en el posparto de las vacas, sobre todo las vacas lecheras, y yo les decía, el abomazo a veces puede rotar cuando nace el ternero, queda un volumen, o sale un volumen importante, son como 40 kilos de puro ternero, más el líquido, los restos de la placenta, entre otros, entonces queda mucho espacio. Y como la vaca después del parto empieza nuevamente a alimentarse, el abomazo se distiende un poco más y puede ocurrir el desplazamiento, claro. Entonces, normalmente ocurre hacia el lado izquierdo, se va para allá y se mete entre el rumen. Una solución es pescar a la vaca, tú la derribas, la volteas y con ese movimiento haces que se reposicione el abomazo. Y hay otra condición que es más extrema, que también ocurre asociado a eso mismo, es la torsión, que se llama el desplazamiento a la derecha, que es donde está habitualmente. Claro, también se tuerce, es como la torsión vulvogástrica, pero es más compleja porque se tuerce y se compleja. Así, un chilito. Y ustedes sienten adentro cuando está timpanizado eso, se siente así como golpear una pelota de básquetbol contra cemento, o un balón de gas, se siente un sonido agudo, ¿ya? Y cuando se siente ese sonido agudo, en esta zona, en la fosa paralumbar, es porque está metido el abomazo. Cuando lo sienten por este otro lado, donde no debiera haber algo, es porque está botado el abomazo, ¿ya? Y ahí es complicado porque esa vaca no tiene mucho buen pronóstico, ¿ya? Es una de las pruebas que se pueden utilizar, después van a conocer la serie más de personas y evaluar. Eso con respecto a la parte como regional del animal. Cuando ustedes escuchen hablar, por ejemplo, de la articulación del encuentro, nos vamos a referir a esto, que es esto de acá. ¿Se acuerdan esarticulación escápulo-humeral? ¿Por qué el encuentro? El encuentro. Un nombre campestre, porque se encuentran dos huesos. Wow. Acuático. Claro.
El codo, ¿ya? Esto de acá, articulación del codo, articulación del carpo o falsa rodilla, ¿ya? Bueno, de ahí abajo tienen el resto de las articulaciones, ¿se acuerdan? La cuartilla, el nudillo, que son equivalentes para el equino. Esos de ahí son espolones, córneos, ¿ya? Si se van al miembro pélvico, la verdadera rodilla o babilla. Acá atrás, eso de ahí, es el corvejón o la corva. Es donde llegan los tendones del calcáneo común, ¿se acuerdan? Tendón calcáneo común. Por ejemplo, en matadero, cuando esta vaca la faenan, pescan un gancho y lo atraviesan por ahí. El tendón calcáneo común tiene la fuerza suficiente para soportar el peso de todo el animal en uno de sus tendones. De ahí los cuelgan, de ahí la de sangre y todo, pero esa estructura es bastante poderosa, que a una vaca se le corte eso, tiene que ser mucho el impacto o el daño que sufrió previamente. ¿Ya? Acá tienen la articulación del tarso, ¿ya? Como yo les decía, estos animales no hacen mayor exploración clínica, no la van a tratar por una cojera así como vía ecográfica como se hacen los equinos, pero sí tienen que saber de que pueden auscultar ustedes y pueden reconocer la estructura, podrían identificar si hay una inflamación de algún tendón, algún compromiso de articular. ¿Se acuerdan la Pepa que tenía una bursitis importante en sus carpos? Por eso se la llevaron, porque tenía así un acúmulo de líquido en el carpo, en esta zona. Me llevaron. La Pepa, ¿no se acuerdan? Sí, que está. ¿Cuándo fue? Como hace 2 meses se fue la pobre Pepa. ¿Ya? Otra cosa, chicos, que es importante en los bovinos, ¿ya? Es la evaluación de la condición corporal, sobre todo en las vacas de leche. Yo después, cuando el doctor termine, les voy a mostrar un esquema de cómo es un año productivo de un bovino para que tengan una noción cuando se produce más leche, cuando la vaca se preña, cuando baja el consumo de alimentos, para que tengan solamente una noción, ¿ya? Porque las vacas después del posparto están muy propensas a sufrir una serie de enfermedades metabólicas, hígado graso, cetosis, ¿ya? Hipomagnesemia, hipocalcemia, que el doctor va a hablar a continuación de eso, ¿ya? Entonces son enfermedades que ocurren generalmente entre los primeros 10 días del posparto. Y la medición de la condición corporal es importante porque puede ayudar a estimar qué vaca puede estar más o menos propensa a sufrir esa enfermedad y así poder corregirla. Una cosa que no les mencioné, pero la medicina de los bovinos o de los animales de producción generalmente tiende a ser de tipo preventiva, ¿ya? Yo prefiero que la vaca no se me enferme a tener que tratarla, porque estamos hablando de grandes números de animales, y sobre todo si son de carácter infeccioso. Yo no me conviene que entre una enfermedad a mi plantel, prefiero prevenirle, por lo tanto vacuno, trato previamente, etcétera, ¿ya? Eso es un concepto que también tienen que manejar. Bueno, en las lecherías normalmente existe una sola persona que evalúa la condición corporal de todos los animales. ¿Y eso por qué? Porque si yo le digo a la compañera, dígame qué condición corporal cree que tiene ese animal, tú me dices, tira un número. Pero, ¿cómo voy a saber cuál del 1 De 1 a 5. Ya, pero del 1 a 5, ¿qué viene haciendo? ¿El mejor así como...? Sí, el 3 es el ideal, el 1 el caquéctico y el 5 es sobrepeso. ¿Dos? Ya, ¿tú cuánto dices? 2. Tú, 3. tú, tú. Ya, ¿ves? No hay un criterio uniforme, ¿ya? Y por lo tanto, si todos ustedes evaluaran a todas las vacas, tendrían interpretaciones distintas. Entonces, siempre eso se reduce para que un solo individuo establezca un único criterio, ¿ya? Yo les podría decir, esta vaca está 2,5 de 5. Ya tengo otro criterio distinto al de ustedes, ¿ya? ¿Y qué se utiliza normalmente para evaluar? De hecho, eso está estandarizado, así como la condición corporal para el gato de 1 a 9, o en el perro de 1 a 5, ¿ya? Existen zonas anatómicas que ustedes se fijan. Por ejemplo, depósito de grasa en la base de la cola. Cuando hay un gran acúmulo, ustedes evalúan con una mejor condición corporal, a diferencia de este que está bastante deprimido. La distancia que hay entre el ilion y el isquion. En los animales lecheros generalmente tiende a ser en B corta, ¿ya? Si ustedes recorren de aquí a acá, es como una B corta porque es bastante huesudo. En los animales de carne, esto tiende a ser como una U porque hay mayor desarrollo muscular, sobre todo de las masas glúteas, ¿ya?
Otra cosa que se evalúa es la aparición de los procesos espinosos de No las tengo. estructuras vertebrales. Ya a esta vaca se le notan No mucho sale. los procesos lumbares, los procesos espinosos, ¿ya? Y las costillas levemente. Las costillas en un animal con buena condición corporal no se ven, pero sí se sienten a la mínima palpación. Es lo mismo que en un perro. Si usted al perro no le ven las costillas, quiere decir que por lo menos tiene una condición corporal de 3. Como el blanquito que andaba y por lo menos él tiene 3. Ahora, si ustedes lo presionan y la sienten, probablemente esté muy cercano al límite ideal que sería el 3 y algo. Y si ¿ya? se le ven, Si se le ven, ya hablamos bajo 3. ¿Ya? Pero va a depender, porque por ejemplo, no sé, pues ahí, ustedes han visto estos que corren, los galgos. Algo igual, las vacas van a estar en una manga, y cuál de ellas más violenta con ustedes, ¿ya? Por eso es importante que por lo menos sepan dónde revisar un animal, ¿ya? Porque muchos veterinarios, sobre todo alumnos prácticos, llegan y le dicen, ya, púlteme esta vaca. ¿Dónde? No me lo enseñaron, entonces ustedes, esa es la opción que tienen para meter mano, ¿ya? Tocar, sentir estructuras que son normales en los animales, para que cuando les toque algo anormal, sepan también diferenciarlo, ¿ya? Las masas musculares, ya la espina escapular, tienen que saber que eso es normalidad. Después el doc les va a enseñar dónde ustedes pueden administrar fármacos intramusculares, fármacos subcutáneos, todo eso lo van a ver, pero tienen que ustedes manipular, perder un poco el miedo al contacto con el animal, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no sean precavidos, aseguren ustedes primero, los accidentes siempre ocurren cuando hay descuido. Yo estoy fabiando y la vaca me pateó, por fin yo pago, ¿ya? Así que eso. ¿Alguna duda, chicos? ¿de genética? ¿No me esto? 29. Es la parte reproductiva, ¿ya? No pretendo hacerle un curso de reproducción, solamente algunos conceptos, ¿ya? La vaca tiene una gestación de 9 meses, igual que no es mucho, ¿ya? Y tiene un ciclo astral de cada 21 días. O sea, cada 21 días las vacas entran en celo, ¿ya? Una atención, uno de los principales problemas que ofrecen las vacas productoras de leche es la brevedad de su periodo de celo, ¿ya? Y el periodo de celo solamente lo detecta el enfermero de ganado, ¿ya? Ahora, el 70% de los celos se producen entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Por lo tanto, doblemente complicado, ¿ya? Una vaca altamente productiva puede tener un celo de 6 horas. O sea, en esas horas el día tiene que detectar el celo, ¿ya? Si no detecta el celo, pasa, y se pasa el periodo, y la vaca tiene que esperar 21 días más y 21 días de producción, ¿ya? Habitualmente cuando está la vaca con signos iniciales de celo, empieza a dejarse montar con algún signo bastante evidente para el enfermero de ganado, que la huele al tiro, se montan entre ellas, y acá generalmente hay comportamiento tipo homosexual, digamos, entre comillas. Eso es un momento de celo. Esto se llama un poco también de la persona verbal y todo eso, pero eso es muy efímero. Por lo tanto, una de las cosas que se persigue, como yo médico veterinario encargado de la parte de producción de mi plantel, es hacer una muy buena detección de celo. Y para eso va a tener un partner o un brazo derecho en el que se me primero ganado. O sea, en la medida que el tipo detecte celo, inmediatamente se lleva esa vaca a inseminación artificial. Profe, pero aparte de que se deje montar o la monten, no hay ningún otro indicio. No mucho, no mucho. ¿Ya? Se pone un poco inquieta, orinan a veces, la cola, algo, pero no es tan evidente como una parrafeta. ¿No sangra? No. Qué bueno. Entonces es un ¿No se le problema. dice a la vulva? ¿No se le dice a la vulva como la perrita? Generalmente por un comportamiento más de jugar. Y al ocultar tampoco se le ve hinchado más al interior. Claro. Y al palpar o al meter uno de esos tubos tampoco se ve más hinchado adentro. No, entonces lo que hacen es inmediatamente ponen una bolsita acá, y yo se las puse en el power, que se va poniendo de color, para que el tipo sepa, porque estamos hablando de una masa importante, ¿ya? Si ese animal se detecta en celo, inmediatamente va a inseminación, ¿ya? Ahí hay una persona encargada. La inseminación artificial es lo que se usa en vacas, ¿ya? Inclusive en la inoculación, en la parte genital, de contenido seminal, que vienen unas pajuelas que se llaman. Que en el fondo es semen de un toro con elige, que tiene ciertas características productivas, que tiene que justamente ser compatible con esta vaca, ¿ya? Que tiene que ser el toro mejorado, eso no pasa en genética, mejorado en esto, un montón de cosas, su performance tiene que ser esto, hay una serie de parámetros que evalúan, y yo digo como veterinario que asesora esa parte,
yo a esta vaca le voy a poner este celo de tal característica. ¿Ya? Eso lo hace el inseminador. Por lo tanto, una de las cosas que interesa con una atención en la parte de producción, sobre todo lamentablemente aquí es Lucas. ¿Ya? La medicina es al servicio de las Lucas. ¿Ya? Se persigue que hay una alta detección de celo en un plantel, una cosa. Lo otro que también se busca es que haya un alto porcentaje de concepción, de que quede fecundada ese animalito, y que también hay un alto porcentaje de gestación, que son tres cosas distintas. Que no pierdan la cría. Exactamente, que no pierdan la cría. ¿Ya? En la medida que tenga esos estándares o esos porcentajes altos, mi rendimiento es mejor. ¿Ya? Como profesional encargado de esto, de que esto funcione. ¿Ya? Entonces ella le explicó una serie de cosas que son un poco más puntuales, que son enfermedades lamentablemente por razones de tiempo y de clima y de lugar. Muchas veces estas patologías, como el traslado de la gomazo, la rotación, muchas veces termina en muerte del animal. No hay tiempo de hacer y no están las condiciones. ¿Ya? Es más que nada de tipo didáctico que se explica qué es lo que se produce de forma anatómica y anatomopatológicamente qué es lo que se produce. ¿Ya? A diferencia de un perro que una torsión gástrica puede eventualmente llegar a operarlo si se detecta de comer. ¿Ya? Acá no. Eso es una cosa. Lo otro, como decía José, es importante que llegue una condición importante animal a su gestación y la vaca cuando pare, ¿ya? Normalmente inmediatamente se le quita el ternero, ¿ya? El ternero se deja mamando, se saca inmediatamente y se va a la ternerera, que es un recinto adaptado para terneros, ¿ya? Y lo más importante es que esa vaca se le entregue inmediatamente calostro, ¿ya? Que es la primera selección que vota la nueva María y que es vital para la vida del animal. Y ese calostro se le da vía mamadera, con una madera, se le da más de 2 litros de calostro en las primeras horas. Sí, porque se saca y eso permite que el animal inmediatamente quede blindado, ¿ya? Con un tipo de inmunidad, que es lo que más interesa. Y esa vaca se va prácticamente al tiro a lactancia, a producir leche, ¿ya? Antes de eso, o paralelo a esto, debe ser examinada con el médico veterinario. Profe, ¿también usan el calostro para hacer leche comercial? Sí, a veces. A veces se usa el animal vía ecográfica para detectar si hubo problemas o no al parto, porque la vaca pudo tener un ternero, a lo mejor tú no sabes si el parto fue trabajoso, y ese animal puede tener una endometritis. La endometritis tiene una infección en el útero, ¿ya? Entonces eso se detecta con ecógrafo, ¿ya? Porque así antiguamente uno no sabía solamente cuando empezaba a escurrir el pus por la noche. En este caso se hace una vía ecográfica y se ve si hay algunos flóculos de pus y se le dice al ganadero que está al lado con esta aparatito especial que tiene una E1. E1 significa una endometritis grado 1 y él indica el tratamiento pertinente. Generalmente se hace con prostaglandinas, no se hace con antibióticos, ¿ya? Y la vaca va. Por un lado, todas esas vacas son recién paridas, todas deben ser revisadas, chequeadas, ¿ya? Por otro lado están las vacas que no han entrado en seno, ¿ya? Ha pasado un tiempo en entrado en seno, también se palpan y se ve qué es lo que pasa. Si hay ovarios lisos o hay ovarios sin actividad, es un tratamiento hormonal, en base a prostaglandinas y en base a estrógeno. Acá el doctor Dina en la reducción va a poner como si fuera un implante de progesterona. Es como una T parecida una T en las mujeres, pero esta T que se le pone a las vacas se va a la vagina, no va a la parte del útero, conservando las proporciones. ¿Ya? Esa es otra situación. Y la otra es que detección, efectivamente, como le explicaba, de detección. O sea, tú inseminas y al mes tiene que ser revisada por el médico para ver si quedó o no quedó gestando. ¿Ya? Ahí se ve gestando, y se vaya a su gestación normal y difícilmente esa vaca va a perder, ¿ya? Salvo que hubiese alguna enfermedad que provoque aborto, ¿ya? Esas son las condiciones que se hace palpación, para eso es. Ahora, ¿ustedes conocen alguna enfermedad que provoque abortos en las vacas? ¿Alguna enfermedad infecciosa que provoque abortos en las vacas? No. La brucelosis. La brucelosis es una enfermedad que provoca una bacteria y también se afecta a los perros, pero tiene otro nombre, digamos, otra variedad, que se llama Brucella abortus. Se llama Brucella abortus, ¿ya? Y la otra enfermedad que es muy peligrosa que provoca aborto es la leptospirosis.
¿ya? Enfermedad muy común en el sur, en la vaca. Leptospirosis. La diarrea viral bovina. Claro. Son como las más emblemáticas. Exacto, exacto, el PASCO exige que haya 3 enfermedades que sean libres de esta enfermedad, ¿ya? Una de esas enfermedades es la brucelosis canina, la otra es la tuberculosis y la otra es la leucosis bovina. ¿Qué pasa con esa? Leucosis bovina. Las 3 enfermedades, repito, brucelosis, tuberculosis y leucosis bovina deben estar erradicadas en un plantel para pertenecer a PASCO. ¿Ya? Y se hace regularmente. Si apareciese cualquier aborto, el plantel es súper delicado. ¿Ya? Inmediatamente también en todas las luces. Porque hay inmediatamente que notificar a SAC y hay un chequeo completo y de todo el protocolo de SAC. Entonces, tiene que estar esto todo en regla. Por eso que les digo que permanentemente el SAC, hay 3 que tienen todos sus huequitas. Ok, ya, la vamos a chequear. Usan de SAC, perdón. Eso lo hace SAC. O lo hace el veterinario que está autorizado y es que tiene que andar derechito. O sea, no puede hacer una cosa fraudulenta. ¿Ya? Investiguen en el SAC, en la página del SAC, porque al 2014 se supone que hay un plan de erradicación y de control para brucelosis y tuberculosis. ¿Ya? Fíjense bien, investiguen tuberculosis y leucosis. Pero esas dos repercuten principalmente en el tema productivo. Entonces, por eso hay que tratar de mantenerlas a raya o eliminadas del país, a nivel país. La brucelosis genera depresión en los veterinarios, ¿no? O sea, en las personas que la contraen, ¿no? La brucelosis. Sí, porque es una zoonosis. Sí, pero da depresión a las personas, ¿no? ¿Eso tenía entendido yo? No sé. Yo solo hablo de problemas de infertilidad actualmente y la mujer es poco a ver, aprovechando el tiro bonito que la cuña que nosotros en los módulos que ustedes han tenido, se va a permitir. A los 2 meses de que produce leche, a los 2 meses de parida, a los 2 meses se le insemina nuevamente. O sea, ella tiene su tendedito, ¿ya? Y descansa 2 meses en lactancia, ¿sí? Entonces, y después, al 7º mes de gestación, se va a potrero y se hace un descanso. ¿Ya? Se deja descansar 2 meses. Hasta que tenga su parto, vuelve a traer a la ¿ya? En ese intertanto de descanso, se hace muchas veces una terapia de secado, que es un tratamiento antibacteriano para la sanidad de la ubre. ¿Ya? ¿Estamos claros? En la parte de la glándula mamaria, que ustedes saben, tiene 4 cuartos, 2 anteriores, 2 posteriores, necesita uno tener esta glándula sana. ¿Ya? Y esa glándula permanentemente está siendo testeada a través de exámenes de sangre, tanto en la lechería como con la planta lechera. Las plantas lecheras son cabrones, son súper complicadas. Ahora los desgraciados quitaron 30 pesos el litro de leche porque se les ocurrió, entonces a todos los compadres 30 pesos menos y 30 pesos menos con un productor, claro, con litro. ¿Ya? Entonces está permanentemente chicoteando que la leche esté sana. Y el agricultor igual, porque tiene que estar toda la cuestión. ¿Ya? Para eso, ustedes tienen que saber cuando hay mastitis clínica y cuando hay mastitis subclínica y cuando está sana la glándula. ¿Ya? Entonces, el ojoscopio no siempre puede pesquisar que una mastitis tiene un problema. Sí, cuando es clínica. ¿Ya? Cuando una mastitis es clínica, lo mismo que una perrita. Cuando un cuadro de mastitis se hace clínico. ¿Qué parámetros son indicadores de un cuadro de inflamación? Cuando afecta la producción. No, pero físicamente, ¿cómo te puedes dar cuenta? Ah, te puede pasar bien. En una lesión que usted revisa, ¡pa! Está inflamada. Y está con una pequeña infección. Ojalá que no se lo ocurra, con la estancia. Pero si no, pues, se hincha en un dedo con una filete y se hincha. Y aquí siempre uy, tengo una infección o una inflamación en el dedo. ¿Ah? Lo vimos en un... Son 4 cosas. Ajá. Pero no, oye, lo tienen todos los días. Pero no me gusta. No, pues si no, mira, si no importa. ¿Qué es lo que te pasa si cuando te pincha un dedo o se te con un aro y te duele? Sale pus. Ya, pero ¿qué es lo que tienes primero? Tengo una inflamación y dolor. Inflamación. Se denomina con la T, tumor, tumoración. Una cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué ves? Se pone Secreción. caliente, rubor, 2. Secreción. Calor, 3. Y dolor, 4. Si tú ves esos
4 puntos en una glándula mamaria, esa es una mastitis clínica. ¿Ya? El problema es cuando tenemos mastitis subclínica, significa que no se aprecian al ojo. ¿Ya? Y esa mastitis subclínica se va a detectar a través de un examen que se llama CMT. Anótenlo. Eso es otra cosa que pueden estudiar, hablar de las pruebas. CMT. El CMT significa California Mastitis Test. California Mastitis Test. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Con una paletita, igual cuando ustedes tienen la temperatura, tiene 4 vasitos, ¿ya? En los cuales se aplica primero a los 4 litros de leche, identificados cada cuarto, y posteriormente se aplica un reactivo de color medio violáceo, ¿ya? Y se mueve un poquito y si ahí se ve algún grado de grumo o de precipitación en esa paletita, y eso se categoriza con 0, 1, 2, 3 grados de mastitis o no. Entonces, California Mastitis mide grado de mastitis subclínica. ¿Ya? Esa vaca se individualiza en el sistema computacional y esa vaca va a terapia de secado. O sea, cuando tenía la lactancia se hace un tratamiento especial. ¿Qué se hace con eso? Preparémonos para la extracción de cosas.